Pero ahora Peñarol no tiene consuelo, Peñarol no tiene nada. Peñarol queda afuera a falta de 2 fechas en la Copa Sudamericana, un torneo de segundo orden que realmente no tiene ningún tipo de relevancia para un club tan histórico como lo es Peñarol. Y Peñarol viene de dar pena, pena, pena y pena. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenido de vuelta a Sport Fútbol Online, segundo video del día, producto de que ayer jugaron Peñarol y Nacional, uno por la Copa Sudamericana y otro por la Conmebol Libertadores. Apenas terminó uno, inició el otro. Peñarol dio vergüenza nuevamente en el plano internacional, vuelve a fracasar, esta vez en la Copa Sudamericana, que agravia mucho más las cosas. Volvió a dar pena, lleva 0 puntos en esta Copa Sudamericana y la verdad es que se llevó un paseo tremendo frente a Millonarios. Creo que a lo último como que mejoró un poco la imagen, y eso para este momento espantoso que atraviesa Peñarol es muchísimo. Para que se hagan una idea, realmente es muchísimo que Peñarol al menos haya terminado el partido compitiendo y pasando la mitad de la cancha. A los 30 minutos Peñarol iba 3-0 perdiendo, parecía que esto iba a terminar 10-0. Peñarol, luego, antes de que se demorara el partido por intensa lluvia, parecía que se posicionó un poquito adelante. Llegó el descuento de Matías Arezzo de penal. Y bueno, Peñarol mejoró un poquito a lo último, mejoró un poco la imagen, pero evidentemente no fue suficiente. A ver, no es casualidad que Peñarol haya perdido los 4 partidos. No es casualidad que Peñarol haya recibido 13 goles en estos 4 partidos. Tiene un saldo de menos 10, 0 puntos. A ver, el grupo realmente podría ser digna de una Copa Libertadores. Eso es cierto, creo que nadie lo puede discutir. Pero Peñarol tiene que estar a la altura de equipos como América Mineiro, que realmente le ganó a Peñarol y después no le ganó a más nadie. Que bueno, que no viene bien en el campeonato local. Después, por ejemplo, Millonarios sí que se hace fuerte en Colombia, pero no demostró ser realmente una cosa de otro mundo. Tiene buenos jugadores, es cierto, pero no es un elenco invencible. Y bueno, Defensa y Justicia también y lo está haciendo bastante bien en este grupo, pero tampoco es que vos digas que tiene los jugadores que inclusive llegaron a ser campeones de la Copa Sudamericana, si no me equivoco, en el año 2021. Peñarol tenía la posibilidad, ya que en la final se va a jugar en Montevideo. Puede ser inclusive que se juegue en el Campeón del Siglo, está el Parque Central, el Campeón del Siglo como candidatos. Pero Peñarol tenía una magnífica chance de poder competir. Peñarol se armó para poder competir. Inclusive todos decíamos que tenía plantel para pelear. Y bueno, producto de las malas decisiones dirigenciales, de los malos cambios de Alfredo Arias, de no rotar la plantilla, de que se lesionaron los jugadores experientes. La verdad es que hay que darle un chapó a los pibes de Peñarol, al juvenil de Peñarol, que se pusieron el equipo al hombro. Evidentemente esto a Peñarol le costó muy caro, porque si uno va a enfrentar a Millonarios en Colombia, no pretende que haya un debutante que nunca jugó un partido en primera. Hablo exclusivamente de Braulio Guisolfo. También Santiago Díaz ingresó en el segundo tiempo, que ni siquiera había tenido un minuto en la primera división. Es decir, no lo haces debutar frente a Cerro en el Campeón del Siglo o a un equipo del medio local, sino que lo haces debutar en territorio colombiano con toda la presión que eso conlleva, y que tiene un destino que, por suerte para el hincha carbonero, no tuvo una desgracia. Se podría haber equivocado en alguna salida, se podría haber cometido un mal partido y que más al pibe, y es una realidad. Hace que el manejo de los juveniles haya sido lamentable. También había pasado el campeonato pasado. Peñarol no compitió el campeonato pasado en el medio local. En la Libertadores dio pena. Al menos era la Libertadores. Te quedaba el consuelo de que Peñarol en ese entonces venía de salir campeón uruguayo. Pero ahora Peñarol no tiene consuelo, Peñarol no tiene nada. Peñarol queda afuera a falta de 2 fechas en la Copa Sudamericana, un torneo de segundo orden que realmente no tiene ningún tipo de relevancia para un club tan histórico como lo es Peñarol. Y Peñarol viene de dar pena, pena, pena y pena. A ver, saldo de menos 10. Para que sea una idea, saldo de menos 10 es algo increíble. Vayamos ahora sí al 1-1 de Peñarol, que creo que se salvan muy pocos. La verdad que se salvan muy pocos. Y jugadores que, bueno, no estuvieron a la altura son algunas de las explicaciones. A ver, Cardoso en el arco
no sigue sin mostrar seguridad. Realmente el rendimiento de Cardoso ha sido bastante malo. Se hizo responsable la vez pasada cuando perdieron frente a Defensa y Justicia. Y la verdad que Cardoso sigue en un nivel bajo. Salvó a Peñarol en algunas ocasiones. Me acuerdo de una tajada tremenda a Mastriani en el primer partido. Después, frente a Defensa y Justicia, también atajó algunas pelotas interesantes. Frente a Millonarios, creo que le atajó una muy buena a el colombiano Leo Castro. Pero después, a ver, que te metan 13 goles, evidentemente algo de responsabilidad tenés que tener. Después, la defensa creo que fue el peor partido que jugó Menose. Venía en un nivel muy bueno, venía levantando muchísimo. El partido de Menose es lamentable. A ver, no se fue expulsado porque por cosas del destino las jugadas quedaron invalidadas antes de tiempo, pero le pifió la pelota, se metió un gol en contra, no marcó a nadie. Realmente un partido lamentable. Eso se sumó a que a su lado tenía a Juan Ramos, que también es un jugador que nunca ha estado a la altura de Peñarol y que siempre es un jugador que juega 5 puntos, 6 y evidentemente un cuadro grande como lo es Peñarol, y como pasa por ejemplo en la otra vereda con Camilo Cándido, tiene que estar mucho más por encima de ese nivel, y la verdad que ha estado muy bajo Ramos. No marcó en el primer gol, complicidad en los otros tantos, nunca fue para adelante, tenía mucho recorrido, metió un centro muy bueno, Mansilla, es cierto, pero también obviamente que no fue suficiente. Por ejemplo, Mirán creo que hizo un buen partido, metió garra, metió corazón, juega muy bien el pibe, es cierto. No es juvenil de Peñarol, pero sí tiene 20 años y la verdad que ha estado mucho más a la altura que ciertos jugadores más experientes. Después, por ejemplo, Coelho creo que jugó un buen partido, empezó mal, es cierto, pero luego en la línea del fondo creo que fue de lo mejorcito. Después, increíblemente, Alfredo Arias lo saca y lo pone a Jonathan Rack cuando Peñarol tenía las intenciones de al menos empatar el encuentro. Algo increíble. Ahora vamos a hablar un poco de Alfredo Arias y de su mala gestión. Por ejemplo, Cristóforo muy bajo, empezó muy bien el torneo Apertura, pero lo está terminando en un estado de forma muy mala. Se lesionó en la semana pasada, llegó entre algodones a este partido y realmente lo hizo mal. Braulio Guisolfo creo que hay que sacarse el sombrero, porque estando debutando en territorio colombiano, en la altura de Bogotá, con lo que eso conlleva, realmente es algo de aplaudir, porque jugó muy bien y creo que fue top 3 jugadores de Peñarol en la jornada de ayer. Mansilla es ese tipo de jugadores que van para adelante, meten, no se le puede cuestionar nada, pero que la verdad que la ineficacia que tiene hace que Peñarol, este tipo de partidos, que son partidos que están cerrados, que necesitas individualidades, creo que Mansilla hubiese sido más importante de revulsivo. Creo que por ese lado era mucho mejor, por ejemplo, poner a Kevin Méndez, que estaba recuperando la lesión, pero bueno, estaba convocado. Creo que estaba en óptimas condiciones y es un jugador mucho más experiente para esta clase de partidos. Alonso un poco lo mismo, creo que Rossi tendría que haber estado por encima, o a ver, Mansilla por Rossi y Kevin Méndez por la izquierda, es lo mismo, ¿no? Después creo que Arezzo y Bentancor arriba estuvieron muy solos. Bentancor jugó bien. La verdad que fue adquirido por Peñarol el año pasado, proveniente de Félix, y la verdad que lo ha hecho bien cada vez que le tocó entrar o que ha estado en el plantel principal. Creo que le comió el puesto, por ejemplo, a Oscar Cruz, que es el goleador histórico de las juveniles carboneras. Pero Arezzo y Bentancor con poco y nada. Bentancor casi genera 2 penales, generó el penal que luego cometería Arezzo, y luego hubo otro penal que no fue realizado a instancias del VAR, que creo que tendría que haber sido penal, pero Arezzo y Bentancor creo que en la arriba es lo más destacable. Creo que lo destacable son Bentancor, Arezzo y Braulio Guisolfo. Creo que son los puntos altos de Peñarol en la jornada de ayer. Después, realmente muy poco. Ingresó Aguirre Garay y jugó de doble 5. Algo que yo nunca lo había visto, Aguirre Garay de doble 5. Pensaba que lo podía poner, por ejemplo, por afuera, pero jugó en la mitad de la cancha. Fue amonestado a los 5 minutos de que empezara. Algo realmente increíble. Después Rack ingresó por Coelho, un cambio inentendible. Valentín Rodríguez realmente está a un nivel muy bajo. Me sorprende muchísimo porque siempre lo consideré un jugador importante. Creía que iba a ser la próxima venta millonaria de Peñarol, porque bueno, luego de meter ese gol tan recordado por los hinchas de Peñarol,
a Nacional en los clásicos de Sudamericana de julio del 2021. Parecía que la carrera iba para adelante, luego después Musto lo terminaría lesionando, una lesión evidentemente muy jodida, arrastró muchas lesiones posteriormente. El año pasado como que volvió de la lesión y lo hizo bien, y la realidad es que ahora está a un nivel muy bajo, de lateral izquierdo no rinde, de volante no rinde. Lo que tenía él de especial, el jugador, la esencia del jugador era desbordar, y ahora casi no desborda. Después Arias buscó muy pocas variantes. A ver, no ingresó Méndez, no ingresó Oscar Cruz, quería ganar el partido y optó por el debutante Santiago Díaz, que a ver, será un buen jugador. En redes sociales Peñarol lo da como un jugador muy interesante. Yo la verdad que no lo había visto antes. Sí, me acuerdo de recordarlo en la Copa Libertadores que Peñarol ganó el año pasado. Copa Libertadores Sub-20 evidentemente. Pero me parece que no es un jugador para hacerlo debutar en Colombia, cuando tenías jugadores con mucha más relevancia anterior en primera división, ¿no? Méndez, Rossi, Oscar Cruz, y la verdad que ingresó Santiago Díaz, que la verdad que es un poco inentendible el cambio. Rossi ingresó, lo hizo bien. A mí Rossi la verdad que me encanta, para mí es un jugadorazo, pero está muy ligado, digamos, a rendimiento después colectivo que tenga el Carbonero, y la verdad que en ese sentido fue de los pocos que metió después en la segunda etapa. No ingresó Méndez, no ingresó Cruz, no hubo cambios en lo defensivo para ganar el partido. No sé, una línea de 3. A ver, son variantes que Arias nunca contempló. Creo que decidió no perder por goleada, cuando a lo último Peñarol era el que tenía que proponer. No lo hizo, y eso hace que la derrota 3-1 sea hasta digna para un equipo como Peñarol. Y la verdad que son cosas que hacen pensar la mala dirigencia que está teniendo el Carbonero hoy en día. No sé si la mala dirigencia, a ver, Peñarol podría llegar a ganar 2 campeonatos de 3, pero Peñarol tiene que hacer una reformulación, no puede dar vergüenza cada año a nivel internacional. Realmente Peñarol vuelve a ser el hazmerreír de toda Sudamérica. Peñarol año tras año vuelve a fracasar, y esta vez en Copa Sudamericana, lo que agravia mucho más la situación, y hasta el momento no ocurrieron cambios en el Carbonero que al menos al hincha de Peñarol lo hagan ilusionarse, por así decirlo, en un cambio. Peñarol ganó el torneo de apertura, a lo que estaba obligado a hacer, producto de que el medio local, evidentemente, el nivel es muy bajo. Fue a campeonato internacional, no pudo obtener la regularidad, jugó bien por partido, jugó bien 30 minutos, pero obviamente que 30 minutos no te bastan para competir en el plano internacional. Fue bailado por el América Mineiro, que después no le ganó a nadie, por Defensa y Justicia y por Millonario, tanto en la ida como en la vuelta. Ahora sí, a Peñarol le quedan 2 partidos, veremos cómo le va. Son los 2 de locatarios. Pero bueno, realmente la Copa Sudamericana de Peñarol ha sido lamentable, y habrá que ver qué cambios deparan al Carbonero, o si se vuelve a tropezar con la misma roca. Así que bueno, espero que les haya gustado, suscríbanse, den like, comenten y compartan para que el contenido llegue a más personas. Les mando un saludo, adiós.